Hola, Hola, ¿cómo están? muy bien. Buenas tardes. Buenas Bueno, tardes. bienvenidos a todos nuestros espectadores a una ponencia más. En esta ocasión nos encontramos con Yamilet Calvo. Ella es una constructora de marca y en esta ocasión nos va a estar presentando la ponencia de Provoca los cambios, crea la tormenta. Así que sin más que añadir, empecemos. Hola, muy buenas tardes para todos. Voy a ir compartiendo mi presentación brevemente para poder... Entonces, agradezco si me pueden confirmar de alguna manera si se ve todo, porque yo ahorita ya dejé de ver pantalla. A ver si se ve. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en esta charla de 20 minutos. Provoca los cambios, crea tu tormenta. Entonces vamos a empezar. Aquí tengo un pequeño timer para mí también. Bueno, hay mucha gente que se siente atrapada, estancada, insatisfecha con su trabajo, las relaciones o su estilo de vida. Esta gente se siente que la vida les pasa por delante, me explico, se sienten víctimas de su vida. Déjenme que no me está funcionando aquí Aquí estamos, ok. Se sienten víctimas de su vida, la vida les pasa por delante, como les decía, y van reaccionando a medida que las cosas les van pasando en su vida. No son como planeadas o intencionadas, no hacen las cosas intencionalmente, sino que viven a expensas del próximo problema, la próxima discusión, divorcio o inclusive la próxima enfermedad. Yo ahorita les quiero invitar que nos imaginemos un mundo en donde vivimos sin dudar al momento de actuar, de donde que uno pueda mirar hacia atrás a los años vividos y uno se puede decir, no encuentro un hubiera. Eso quiere decir que no nos podamos decir, ay, si yo hubiese hecho esto, si yo hubiese hecho lo otro, sino que estemos contentos con cada parte que vemos de nuestra vida. Imagínate entonces que te puedas sorprender a ti misma, viendo que eres capaz de llegar mucho más allá de lo que tú misma te imaginas, conociendo prácticamente una nueva tú después de cada reto, porque tienes el valor de hacer todo lo necesario para transformarte. A mis 26 años, yo tomé conciencia por primera vez que frecuentemente iba a vivir en algún tipo de crisis. Definamos primero qué es una crisis para que estemos todos en la misma página. Una crisis es definida como el ingreso a una situación nueva que plantea sus propios problemas. Esto quiere decir que nos pasa algo nuevo y diferente que trae consigo retos y dificultades porque nosotros no estamos habituados a esas situaciones. Entonces yo comprendí que es cuando yo estaba cómoda, lo único que estaba haciendo es resistirme a lo inevitable, que es la crisis. La crisis va a suceder, querramos o no. Sucede tan sencillamente por madurar y cambiar de ser quinceañeras a tener 20 años, a luego tener los 30 años. Entonces me dije, ¿y qué tal si yo provoco esas crisis, poniéndome en esas situaciones nuevas y diferentes? Yo creo profundamente que es mejor que yo provoque los cambios a que me pasen o me tomen por sorpresa. Crear mi tormenta, ¿verdad? Veamos primero qué es lo que verdaderamente pasa durante una tormenta. Una tormenta existe por la presencia de dos o más masas de aire que están a diferentes temperaturas. Es ese contraste, esa presión térmica, lo que causa las lluvias, los relámpagos, los rayos, etc. Si ven, esas dos masas deben tener temperaturas diferentes para que se dé la tormenta. Por eso es que es clave cuando pensemos en provocar esos cambios que sean significativos. ¿Qué es entonces un cambio significativo? Es un cambio de estado. Quiere decir que yo dejo de ser alguien para convertirme en una nueva persona, así sea en un pequeño aspecto de mi vida. Allí es donde precisamente están estas dos temperaturas, el antes y el nuevo. Cambiar de trabajo o profesión, cambiar del país o de la ciudad donde uno vive, de estado civil, dejar un vicio
o un mal hábito que tenemos muy arraigado por años. Separarnos de alguna parte de nuestra familia porque no nos dejan avanzar, dejar de ser como eras. Esos son algunos de los ejemplos de cambios significativos. Estos son los cambios que resultan en un crecimiento exponencial a nivel profesional, personal y mental. Hay otra realidad que tenemos los seres humanos y es que dentro de todos nosotros existe una llama que nos mantiene en constante búsqueda. Algunos les llaman felicidad. Yo le llamo que estamos buscando como que dejar huella y realizar nuestra intención de servir y amar en este mundo. Para dejar esa huella, entonces, debemos conocernos muy bien. Y es en esa exploración donde nosotros debemos estar dispuestas a ponernos en estas situaciones difíciles, estas situaciones que nos hacen crecer exponencialmente. Situaciones en donde nos vamos a enfrentar con grandes miedos para acercarnos así a esa mejor versión que nosotros sabemos hay allá afuera para nosotros. En ese camino no se puede estar cómodo, porque la comodidad significa estancarse, quedarse y no hacer nada. Y como les dije, somos criaturas en constante búsqueda. Para hablar de cómo provocar esa tormenta, yo les quiero contar 3 historias. La primera historia es acerca del miedo. Nosotros vivimos con muchos miedos y no hablo el miedo del COVID-19. Ese es un miedo natural y sano porque nos previene de salir como locos a la calle a infectarnos y consecuentemente pues infectar a nuestros seres queridos. Yo estoy hablando del miedo a tomar decisiones, a exponernos, a fracasar, a tener éxito inclusive. Nos inventamos excusas. Procrastinar es una excusa. Decir que no tengo las habilidades o no sé si tengo las facultades. Decir que Dios proveerá. Todo eso son excusas. Excusas para no decidir y no actuar. Entonces vamos que les voy a echar el cuento. Yo estaba súper cómoda viviendo en Newport Beach, California. Vivía sin preocupación alguna, ganaba bien, mi vida espiritual estaba en lo mejor de su punto, tenía amistades valiosas, disfrutaba un montón mi trabajo y mi equipo de trabajo. La playa, el mood bien relax o chilling, como decimos en Panamá, en California era fenomenal. Tan sencillamente yo me encontraba en la plenitud de mi bienestar. Pero la casa matriz de la empresa donde yo trabajaba estaba en Nueva York. Y se pasaron algunas cosas en la empresa, los resultados no se daban y había que tomar algunas decisiones. Yo, siendo una persona bastante analítica y transparente, digo la verdad a pesar de las consecuencias que ellas pueden traer para mí. Yo decidí recomendar a la empresa que mi posición no era necesaria en California, porque era algo que se podía haber centralizado en Nueva York. Definitivamente me gané el respeto del CEO y de otros directivos de la empresa, pero la consecuencia para mi posición de trabajo era inevitable. 24 horas después, a mí me ofrecieron la oportunidad de mudarme a Nueva York. Ellos no sabían a qué posición de trabajo, pero ellos sí sabían que querían mantenerme en la empresa. Ustedes seguro se dirán, wow, esta mujer estaba en la cima, tuvo la oportunidad de mudarse a la Gran Manzana. ¿Quién no querría irse a Nueva York? Pues en ese momento, visceralmente, mi respuesta fue un no rotundo. Hasta mi jefe se sorprendió y me dijo que me lo pensara, que me tomara el fin de semana, porque yo solía ser como una mujer bastante intencional y como analítica, y él vio que yo había reaccionado como muy precipitadamente, digamos. Hoy yo le agradezco muchísimo a ese jefe que me haya dado ese fin de semana, porque durante ese fin de semana yo comprendí que lo que yo tenía era miedo. Miedo de fallar, miedo de fracasar en esa nueva asignación, miedo como de defraudar a las personas que estaban pensando que yo tenía una capacidad de hacer algo, miedo de darme cuenta que yo era un fraude o que no sabía tanto como yo pensaba que yo sabía. En fin, era miedo. Al descubrirlo, me dije lo siguiente, tal cual, porque me estaba mirando al espejo. Dije, así que tienes miedo, ahora te vas. Y así fue. Fue un cambio difícil, porque Nueva York es una ciudad complicada. Todo se hace caminando, todo es subiendo escaleras. De veras que no es la ciudad tan cómoda que nos muestran en las películas.
Pero en ese trabajo yo descubrí nuevos talentos que tenía, gané claridad sobre cómo yo podía servir mejor en este mundo. Y estoy segura que hoy yo no estuviera en Panamá si yo primero no hubiese pasado por esa experiencia en Nueva York. Pero bueno, esa es otra historia, así que se la vamos a dejar para el próximo año si es que me invitan a regresar. Pero esa frase yo me la he dicho tantas veces en mi vida, se las voy a volver a repetir. Tienes miedo, ahora te vas, ahora lo haces. Y ese es el mensaje que les quiero dejar con esta primera historia. Haz del miedo tu brújula de crecimiento, que sea como un indicador de acción. Si te da miedo hacer algo, eso significa que ese es el camino que debes seguir, porque eso te va a lo que se dice en inglés stretch, te va a estirar, te va a extender, te va a hacer crecer. La segunda historia que les quiero contar es acerca del discernimiento. ¿Qué le pasa a estas personas cuando llegan como a un punto de saturación? Están enormemente abrumadas por su condición y piensan que no pueden más con esa situación de estancamiento que sienten. Muchas actúan impulsivamente, con un estallido de emociones o acciones. Pasan cosas como que llega una persona al trabajo gritando y renunciando, y ni siquiera se ha tomado como que el tiempo de pensar qué va a hacer después de renunciar. Cuando tú decides crear tu tormenta, es bueno que hayas tenido el tiempo de planificar algo, así sea como que el siguiente paso. Crearte tu tormenta no se trata de controlar la situación. Eso es imposible, porque uno nunca sabe cómo la situación se va a desenvolver. Pero al crearla, ¿verdad? Nosotros nos damos tiempo de prepararnos física, mental y emocionalmente, porque lo que se nos avecina es importante. Pasar por una tormenta es doloroso y uno debe tener o estar mentalizado para mantener esa resiliencia y perseverancia. Por eso el discernimiento es clave al momento de elegir la tormenta en que nos vamos a meter. Entonces aquí les va la segunda historia. Después de un año casi en la ciudad de Nueva York, ya yo había controlado esa tormenta, es más, esa tormenta había requete pasado. Yo era toda una neoyorquina, disfrutando el metro, el teatro, la magnífica gastronomía que Manhattan ofrece. Y lo más importante es que yo tenía una comunidad de panameños. Yo había hasta vuelto a bailar o danzar folclore panameño, que llevaba como 17 años que no hacía. Yo estaba nuevamente muy cómoda en mi andar, pero no en mi sentir. Yo todavía sentía que algo faltaba. Sin entrar en mucho detalle de dónde provenía todo este sentimiento que yo tenía, yo les cuento que mi verdadero cuestionamiento era si yo ya debería regresar a Panamá o no. Prácticamente yo me había dedicado a desarrollar mi carrera profesional y yo sentía que como que yo me había dejado de vivir muchos momentos especiales con mis sobrinos y con mi familia en general, especialmente mi mamá. Entonces tomar esa decisión fue un poco difícil. Mi vida en los Estados Unidos era estable, era abundante, yo estaba súper cómoda, yo no puedo decir que tuve una mala vida ya. Entonces sí les confieso que esta es tal vez una de las decisiones más difíciles que yo haya tomado y yo diría que fácil está en las top 3 o 4. Pasaron semanas y yo no podía decidirme. Me empezó a afectar mi sueño, empecé a tener pesadillas y obviamente el nivel de estrés empezaba a aumentar. Entonces decidí buscar una guía espiritual porque yo sentía que lo que me pasaba era algo del corazón, que no era racional, no era lógico, no era mental. Entonces yo empecé mis sesiones. Y en una de ellas, esta hermosa monja franciscana que me estaba ayudando, me dijo lo siguiente: Yamilet, tú ya reconoces la diferencia entre lo bueno y lo malo. Debes entender que esta decisión no es entre bueno y malo, es entre bueno y mejor. Y eso es precisamente discernir, cuando tenemos dos opciones igualmente buenas, pero debemos elegir una. En esos momentos se trata de escoger lo que más nos acerca a la intención de servir y de amar, de dejar a este mundo muchísimo mejor de como lo encontramos. Entonces, luego ella me dijo, el problema del ser humano es que pasa demasiado tiempo en lo bueno por no atreverse a soltar para agarrar algo mejor. Wow, esas palabras para mí significaron un mundo, como que me abrió otro camino.
Las próximas semanas yo filtré ambas opciones, quedarme en Estados Unidos o regresarme a Panamá, bajo la lupa de cómo me ayuda esta decisión a acercarme a la mejor versión de mí, cómo yo amaría más y cómo yo estuviera sirviendo mejor a este mundo. Y pues después de unas 2 o 3 semanas la decisión ya estaba tomada. Yo me iba a regresar a Panamá. Regresé a una familia que prácticamente no me conocía. Yo me había ido de Panamá a los 18 años prácticamente y yo estaba regresando a los 35. Yo solo venía si acaso una vez al año, unas 2 semanas. O sea que mi familia no me conocía. Regresé a un país en donde no había hecho carrera profesional. Toda mi network o mi red profesional estaba en Estados Unidos. Un país mucho más conservador, más cerrado socialmente, con mucha menos actividad de entretenimiento que un Nueva York o un California. Mis amigas, la mayoría, estaban casadas o tenían hijos cuando yo regresé. Pero a pesar de todo eso, a pesar de que yo empecé de cero y yo de veras no sabía dónde empezar, yo siento que yo gané un mundo. Yo ahorita siento una paz que no es comodidad. Siento una alegría que se mantiene así yo esté pasando por momentos difíciles. Y tengo una energía que me mantiene tan productiva como yo nunca había sido durante todos mis años en Estados Unidos. Así que cuando te enfrentes a tus miedos y hacer esos cambios significativos, utiliza la herramienta del discernimiento. Pregúntate, ¿qué me acerca más a servir mejor, a amar más? No te enredes o te hagas bola buscando el bendito propósito del que todo el mundo habla. Nuestro propósito, el de todos, es exactamente el mismo: servir y amar. Lo que cambia es cómo lo hacemos, porque obviamente tus habilidades, tu experiencia, tus talentos son tuyos y van a ser diferentes a la combinación de los míos. Allí es donde está el trabajo, en conocer esos bien. Imagínate un mundo si todos nos preguntáramos cómo yo puedo servir mejor. Hubiera más solidaridad, justicia, colaboración e igualdad. Nuestros países no tuvieran tanta corrupción como la que existe. Y ya hubiésemos acabado con esa discriminación. Y no hablo solo de los negros en los Estados Unidos. Estoy hablando de los indígenas y la gente de bajo ingreso en nuestros países latinoamericanos. La tercera historia que les traigo es la osadía, que quiere decir tener valentía. Vivimos en un mundo donde se nos enseña desde pequeños a encajar en ciertas casillas, a ser parte del status quo o del estándar, a no arriesgarnos en sobresalir. Es mejor si nos mantenemos sin hacer mucho escándalo, si no causamos tanto problema, si seguimos todos los pasos y hacemos todo lo esperado cuando se espera, como se espera, donde se espera. Somos unos másters de encajar. Pero yo ahora te invito a imaginarte un mundo en donde todos podemos crecer y encontrar un espacio, quiere decir, todos vamos a sobresalir, usando nuestros talentos únicos para el bien de todos. Para servir, como les dije hace un ratito, pero para romper con esa realidad que tenemos tan marcada de encajar, nosotros tenemos que ser osadas, tenemos que ser valientes y atrevernos, tenemos que ser mujeres atrevidas. Se necesita mucha autoconfianza, sin importar quién se burle, quién te critique o quién hable mal de ti. Cuando yo viví en Dallas, Texas, que fue después de Cincinnati, Ohio, y antes de California, espero que con esto los haya despertado o los haya enredado para que se avisparan. Pero bueno, en ese entonces yo escalaba montañas. Mi instructor era nada más y nada menos que un chiquillo como de 21 años y yo en ese entonces tenía como unos 30. La cuestión es que en la escalada nosotros manejamos algunos comandos. Los comandos son para cuando tú estás en la pared, la persona que te sostiene abajo sepa cómo tú estás. Mi palabra preferida era take, que significa tomar. Ese comando lo que quiere decir es que la persona debe tomar toda la cuerda que está como que sobresale o que está de más por las movidas cuando uno va subiendo, porque tú te vas a caer. Entonces, ahora que tenemos el concepto de take claro, les va el cuento. Yo estaba en mi pared encaramada, súper emocionada allá arriba, y de repente yo grité, take. Oigan, este chico me ha bajado más rápido que ligero. Me bajó por completo al inicio de la ruta.
Y cuando yo bajaba, yo lo miraba así con malísima cara y yo me preguntaba, ¿qué le pasa a este chiquillo? O sea, ¿por qué me está bajando? ¿Será que él no me entendió? Para mi sorpresa, al llegar abajo, este chiquillo me dio una gran lección. Él me dijo, Yamilet, no puedes llamar take antes de caerte. Debes usar el take al momento que te caes, no antes. Yo te aseguro que si cuando tú sientes que ya no puedes más, tú vas por esa próxima roca y tú la logras agarrar, como mínimo, tú vas a dar 3 movimientos más de la emoción. Ese día yo aprendí que caerme no era sinónimo de fracasar, sino que significaba que yo me había atrevido a ir por esa siguiente movida e inclusive a las 3 movidas más. Empecé entonces a ver el fracaso de una manera diferente. Déjenme decirles algo del miedo al fracaso antes de que yo siga con este tema de la valentía. Un hipnotista americano escribió que todos tenemos algún grado de miedo al fracaso y que es ese el principal impedimento del éxito para muchos porque no se atreven a enfrentar los miedos. E inclusive indica que muchas personas les da miedo que les vaya bien a la primera porque entonces quiere decir que el golpe va a ser más fuerte más adelante. Así que, amigas, el miedo viene para hacernos compañía, va a estar aquí siempre al lado de nosotros. La clave está en aprender a bailar con él. Hablemos como hablamos en la primera historia, perdón. Pero el fracaso, les quiero decir, es algo bueno. El fracaso nos da información, nos dice cuando ya no podemos agarrar por un camino porque debe haber otro mejor. Y lo más importante es que nos fortalece nuestro carácter. Después de ese pequeño desvío, vuelvo a la valentía. Aquel día yo también aprendí algo más, que para lograr más, yo tengo que lanzarme, aun cuando yo sienta que no voy a poder. O sea, hay que tomar lo que se dice en inglés un leap of faith, que es un salto de fe. Si ya yo he pasado por el discernimiento, ¿verdad? Todo lo que pase después, esas dudas, los miedos, son solamente excusas para hacerme, para distraerme y hacerme que yo como que me separe de esa meta que yo tengo. Entonces, ten esto bien claro. Una vez que ya tú has decidido, es momento de dar el salto, de exponerte y de dar todo lo que tú tienes y todo lo necesario para que tú logres eso que te propusiste. 2 puntos adicionales acerca de la valentía y con eso voy a terminar. El primero es que la valentía se da gradualmente, de forma incremental, poco a poco. A medida que tú vas avanzando y enfrentando miedos, así mismo tu valentía va a crecer. Así que no te preocupes en pensar si tienes o no las facultades, porque yo te garantizo que tienes lo suficiente y que lo poquito que te haga falta lo vas a sacar cuando estés ahí metida ya en la batalla peleando. Segundo, la valentía no es tener un plan, es confiar en que tú tienes lo necesario para vencer esos obstáculos que van a salir. La confianza es sinónimo de fe, que muchos definen que es creer sin ver. Y aquí les va una última historia que es como una ñapa. En Panamá una ñapa es cuando te mandan a hacer el mandado a la tienda, tu abuelito, tu mamá, y te dice que te quedes con el cambio. Eso se le llama ñapa también. O cuando el chinito de la tienda, porque aquí son chinitos, te echa un poquitito más de la sal que compraste. Eso es ñapa. Cuando uno escala, te enseñan a leer la ruta desde abajo. O sea, cuando tú estás abajo, la estrategia es ir viendo cómo tú te vas a ir moviendo. Y así tú vas a poder detectar dónde está como la parte más difícil de la pared. Pero ¿qué pasa? Hay rutas que son tan largas que tú no logras ver toda la ruta. Entonces, cuando tú empiezas a escalar y tú llegas al punto hasta donde tú habías podido visualizar, tú te das cuenta que cada movida que sigue encaja. Parece como un milagro, pero tú agarras una roca y como que esa roca te deja posicionada para tu siguiente movimiento. Y precisamente eso es lo que pasa cuando nosotros hacemos cambios significativos. Uno medio que planea las movidas, pero se te van revelando realmente las cosas que tienes que hacer a medida de que tú avanzas con valentía. Es de poco a poco, es de confiar que lo lograrás y ya tienes lo necesario. Entonces, queridas nuevas amigas, ya sabes, no tengas miedo en provocar los cambios significativos que necesitas para crecer aceleradamente hacia la mejor versión de ti. Usa el discernimiento para asegurarte que todo lo que haces es con la intención de servir y amar más. Y luego ve para adelante con valentía, bailando con los miedos y sin importarte el status quo.
Muchísimas gracias. Entonces, lo que voy a hacer es dejar de compartir porque no sé si logro ver preguntas o respuestas. Ya bueno, veo. muchísimas gracias por esa presentación, la verdad, muy interesante y muy reflexiva sobre todo. Y bueno, vamos a ver si nuestros espectadores tal vez tienen alguna pregunta, algo que nos quieran compartir a lo mejor. No me digas que han estado así de callados en todas las presentaciones, me va a dar un ataque. Estamos hablando de tener valentía, así que seamos valientes. Bueno, preguntas como tal no hay, sin embargo, sí hay un comentario que me parece bastante interesante, así que lo voy a compartir. Sí. No, ahorita ya hay preguntas. Ya se lo comparto. Ay, perdón. John Aprieto nos pregunta, ¿cómo manejas esas críticas destructivas? Mira, yo creo que una de las cosas es eso de que uno trabaje mucho en su confianza. Yo lo que siempre me pregunto es si mi intención es buena o no. Por eso sí hablaba mucho de la intención de servir y amar. O sea, si yo sé que mi intención es buena, a mí no me importa lo que nadie diga, porque ya yo pasé por el filtro del discernimiento, de preguntarme si lo que yo estoy haciendo me acerca o no a ser una mejor persona. Si la respuesta es sí, así sea mi mamá, yo hago lo que yo considero correcto. Obvio, si es mi mamá, hay cierto respeto. Mi respuesta es, mamá, debes entender y confiar en que yo sé lo que hago, en que yo ya tengo lo necesario para hacer esto. Miren, cuando yo me mudé de Nueva York, mi mamá fue a ayudarme a empacar y mi mamá lloraba mientras yo empacaba, porque mi mamá me decía que ya no podía creer que yo me iba a un lugar donde tanta gente me quería y donde a mí me iba tan bien, ¿verdad? Y yo le tuve que decir, este es mi camino. Ahora, si es una persona que te critica cuando tú no estás muy segura de la intención, ¿verdad? De esa persona, para no decir que es mala. Yo no le escucho crítica a nadie que no haya hecho lo mismo que yo. Por ejemplo, ahorita yo decidí emprender. Quien me critique por haber dejado mi trabajo y emprender, yo no lo escucho. Si esa persona nunca ha emprendido, ¿con qué cara me va a dar un consejo? Entonces yo acepto consejo o crítica de alguien que ha estado en el mismo campo de batalla mío. Y entonces lo paso por mi filtro, yo analizo, yo lo pienso, ¿cómo es que se hay una palabra que no es discernimiento, que es como que lo proceso y luego decido. Pero no, cuando es crítica de alguien que no ha luchado y ha batallado lo mismo que tú, déjala a un lado y trabaja mentalmente en saber que esa persona no te está sumando, te está restando. Ok, muchísimas gracias por esa respuesta. Tenemos también otra pregunta. Voy a compartirla. Alejandro nos pregunta, ¿cuál es el paso más duro en la ruta al éxito? Wow. Yo creo, voy a hablarles por mi experiencia personal y en lo que hablo trato de pensar en lo que he conversado obviamente con otras amistades. En mi experiencia, lo más difícil es combatir a mi propia mente, ¿verdad? Nuestra mente o nosotros mismos resultamos ser nuestros peores enemigos. O sea, la autocrítica, la duda, ese sentimiento de que voy a fracasar, esa ansiedad de que no estoy haciendo lo correcto. Eso es lo que honestamente es más difícil, porque es eso lo que me quita el sueño, lo que no me deja en paz, ¿verdad? Porque lo llevo aquí conmigo todo el tiempo. Eso yo creo que es lo más difícil en el camino hacia el éxito o lograr cualquier sueño que tengamos. Yo creo que otra cuestión que puede resultar difícil para muchos es no poder mantener el ritmo de perseverancia.
porque cuando hay veces, yo siempre digo que los problemas no vienen solos. Siempre te pasa algo hoy y vamos a decir que tú batallaste, peleaste y a los 2 días te vuelve y te pasa otra cosa, a los 2 días otra. Entonces, cuando hay veces que uno pasa como por un proceso de prueba, te pasa una y otra vez, varias de seguidas, y allí a veces nos caemos, perdemos la esperanza. Y una persona con esperanza no es una persona optimista o inocente, es una persona que cree que tiene todo lo necesario para seguir adelante. Entonces, tener esa autoconfianza y esa capacidad de rebotar, que es resiliencia, es quizás otro aspecto que puede ser difícil cuando uno está batallando a través de la vida. Ok, muy bien. Y bueno, por última pregunta, por el tiempo ya, Altair nos pregunta, ¿cuáles son sus redes sociales para poder seguirla? Sí, gracias, Altair. En Instagram me encuentran como @YamiGCalvo. De todos modos, te lo pongo en el chat, Daniel, para ver si lo puedes poner ahí abajito. Claro. Esas son mis redes, asimismo estoy en YouTube, pero soy mucho más activa en Instagram. Y cualquier preguntita que se hayan quedado, que la quieran hacer en privado, con toda confianza, me escriben al inbox y yo encantada les respondo. Ok. Bueno, muchísimas gracias. Creo que eso sería todo. En verdad, una ponencia muy interesante y como decía antes, muy reflexiva. Y nada, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, hasta luego.